Termina la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con Albert? Que él termina arruinado, porque él hizo servicio a los alemanes, él es alemán y perdieron la guerra. Y el que pierde la guerra, si no va a parar al cementerio, va a parar al asilo. Eso era para él, porque estaban naciendo todas sus familias, que fueron un montón de hijos e hijas, 5 hijas y 4 varones. Eso es lo que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Y él se queda sin pega, porque él era pescador, hacía changas con el bote a motor en la bahía, tenía que desembarcar pasajeros, también de vez en cuando había que hacer paseos turísticos, y todo eso fracasó, porque en Menéndez era una naviera, la que movía buques eran José Menéndez, Brown y Blanchard. Después la tercera acá era... Bueno, había 2 más, pero 2 o 3 más. Había un italiano que tenía el varadero de Miraflores, y así él se las tuvo que... Menos mal que él cazaba, pescaba todos los días con su lanchita. Si él no pescaba, no comía la familia. Tú sabes el chilote, cómo mantiene su familia en casa. Y fueron muy duros los años. Claro que recibió 2 condecoraciones, pero habían perdido la guerra, Alemania quedó arruinada, destruida, y eso no se iba a sanar más que en 10 años que corren del año 2021 hasta el 30-31. Y de ahí termina Hindenburg, la parte, digamos, la parte más bien de los nobles, digamos, la política más de salón que se conocía, y se pasa a una votación, voto general, de votación general, y la gana el liberalismo, que pasó después a ser liberal democrático, después pasa a ser democracia socialista, después pasa a ser socialista, y el Partido Socialista de los Trabajadores, la NSADP, que después viene a formar, como quien dice, el archienemigo de los comunistas. Claro, porque los socialistas eran los dueños de la calle, pero el comunista es el dueño de las oficinas y de la administración pública y se la arregla por otro lado. Entonces trabaja en los 2 frentes, pero el que va al paredón y el que paga el pato es el socialista. Más o menos, así, a grosso modo. Yo hago una caricatura a grosso modo. Pero tu papá, ¿cómo se manifiesta acá con algo de turismo, me decía? Sí, eso, la situación de papá comienza cuando viene gente, más bien en las expediciones. La primera expedición, cuando ganó plata, fue en 1908 con Carlos Scotsberg. Después de ahí viene la profunda, digamos, como decir, el hambre después de una guerra, porque hubo hambre en todo el mundo. No fue una pandemia, pero fue hambre en todo el mundo. Después vino la influenza española, que liquidó tantos muertos como una guerra. Eso es histórico. Y papá sin pega, o sea, la pega que él tenía, pero como ya tenía la lanchita, él se la arregló con la lanchita, y era lanchita a motor. Entonces, cuando pescaba, el pejerrey llegaba fresco al buque. Él trabajaba mucho con los ingleses, tenía un contrato con los ingleses que le compraban pescado fresco para los turistas ingleses. El turismo se iba a desarrollar gracias a que los ingleses, los franceses y los alemanes mantenían sus líneas marítimas pasando por Punta Arenas, porque eso podía traer turistas, no turistas de Buenos Aires o menos de Gallego. El Gallego era un villorre nomás, sino que este era una base, una fuente de descanso, de qué sé yo. Los barcos pasaban de Europa directamente de Brasil a Buenos Aires, a Montevideo, porque Montevideo es Puerto Mayor.
Barcos con 500 hombres, máximo 800 de turistas, algo así. Ahí se forma en Punta Arenas la agencia de turismo de Magallanes, se llama. Y estaba el Hotel Cosmos, ocupaba las dos esquinas, la esquina de abajo de O'Higgins y la esquina donde está Investigaciones. Y al medio había una casa bajita, así una media agua, habían dos oficinas grandes ahí y una de esas se ocupó el turismo de Magallanes. Con el señor, no sé, pero el papá se lo pasaba con nuestro padre en la casa. Papá lo invitaba a almorzar o a tomar once y la mamá tenía que atender. Mira, porque si ahí no han pasado 1000 personas, cerca anduvo. Así, no quiero exagerar. En la semana había una visita turística. Todo esto le comienza a ir bien. El año 28, 29, el 30, él ya está recibiendo a la nueva Alemania. Y cuando son las votaciones en Alemania el año 33, que gana el socialismo nacional en vez del internacional, que eran contrarios, porque el uno es internacional y tienen la ayuda de todo el mundo, que eran los bolcheviques, Lenin y qué sé yo, y los otros eran los nacionales. Y ahí el candidato salió un ex combatiente alemán de la Primera Guerra, Adolfo Hitler, y se las arregló, no sé cómo, pero sacó una votación como la de Maduro. Algo así. Bueno, ahí ya estuvo arreglado. Y ahí comienza a recibir la invitación el año 37. Comienza a recibir la invitación del Estado alemán que vaya a visitar Alemania, que le van a hacer un descuento en el pasaje y que esto, que lo otro. Así que él se fue con un pasaje favorecido, también con la hija, iban a viajar juntos el año 39, a principios del 39, pero la hija se fue en enero, febrero, y no había cabida para el papá, así que ella se fue porque iba a ingresar a la famosa Bund der Deutschen Mädels, el BDM, Unión de Mujeres Alemanas, algo así, o club, era una institución cívica de las madres alemanas que iban a tener hijos y tenían que hacer servicio no militar, pero servicio cívico en las haciendas de los alemanes. Todo lo que era cosecha, sembrado, y la mujer tenía que aprender a lavar, a cocinar, a coser y a surcir. Si no, no servía. Oye, estaba todo, pero así, bien. Y papá se fue en junio, el 5 de junio, en el barco Köln, Colonia, Köln, K-O-L-N. Y se fue, pues yo tenía 8 años. Y dijo, me voy por 3 meses, porque él era el primer agente de la agencia Daimler-Benz, o Mercedes-Benz, acá para territorio de Magallanes todavía se llamaba, no se llamaba provincia de Magallanes, era territorio de Magallanes. Y a él lo habían nombrado a comienzos del 36. Desde Alemania lo nombraron oficialmente. Albert Pagel era alemán, él va a ser el gerente de la Mercedes-Benz. Y ya tenía una compañía alemana aquí trabajando, que se llama Pagels y compañía. Y estaba metido Samsung, estaba metido Tetzlaff, un norteamericano, y estaba papá, que conocía todo el tejemaneje y ganaba platita todos los días, poco, pero todos los días. ¿Qué más quieres saber? Ya, llega a Alemania y ¿cuál es la labor que él realiza allá? Se desembarca el 28 de agosto. 28 de agosto. ¿Te dice algo la fecha? El 1 de septiembre, que es mi cumpleaños. ¿Qué es lo que pasó el 1 de septiembre?
no por mi cumpleaños, desde luego, eso fue tal. Comienza la Segunda Guerra Mundial, con el asunto de Polonia. Y papá llega a Hamburgo, visita a la familia Korn, que acá de Punta Arenas tenía un hermano, Hans Korn de Punta Arenas tenía un hermano en Hamburgo. Y ahí visitó a mucha gente, visitó al segundo comandante del Dresden, visitó al amigo que llegó a ser el jefe de la contraespionaje alemán, que era el Wilhelm Canaris. Wilhelm Canaris. Wilhelm Canaris. Claro, pero ¿quién era el sucesor del comandante del Dresden? Era Fritz Lüdecke, era el comandante. Después venía Kurt Nieden, pero se dice I con la E, es Nieden. Ya, Kurt Nieden. Después viene Wieblitz, con W. ¿Por qué viene a ser como el tercer hombre? Porque es el primer oficial de navegación, o sea, de los tenientes. Después del primer oficial es siempre el sucesor del capitán, o su reemplazante en un caso de apuro, que era Kurt Nieden. Y Wieblitz era parte de lo más antiguo de los oficiales que había, que eran 4 o 5 oficiales. Y Wieblitz era de la navegación, ese tiene que estar siempre con el comandante supervisando la navegación. Y tenía que ser caperuso, porque estos barcos eran la escuadra de ultramar, o sea que podía meterse en cualquier puerto y canal y qué sé yo, y tenían que ser caperusos. Ya. Y Kurt Nieden, ahí hay un saludo de Kurt Nieden. Viejo camarada, dice, hace tiempo que no te saludo hoy, que esto, que lo otro. Un saludo no muy largo, pero habría que traducirlo al castellano, indudable. Y él enseguida se presentó, dijo, yo necesito trabajar. ¿Pero por qué? Porque estamos en guerra, ¿cómo yo voy a estar un héroe y yo quiero trabajar? ¿Qué tienen para mí? Entonces fue con Wilhelm Canaris y todo, tuvo que llamar por teléfono al Ministerio del Trabajo y todo. ¿Qué trabajo le podemos dar a Albert Pagel? No hay ningún trabajo. ¿Qué edad tiene? 61 años creo que tiene. O sea, 61 años. No, ninguno, váyase a la casa a descansar. No, dijo, si yo puedo hacer algo. Bueno, ¿sabe qué más? Venga al Ministerio de Cultura y Social y Cultura, o Sociabilidad y Cultura, qué sé yo. El famoso Kraft durch Freude. El trabajo enaltece, o no, el trabajo alegra, da alegría, el trabajo da alegría. Y eso era una gran cuestión, que estaba metido en turismo, era política también, y manejaba el trabajo, fijaba sueldos, era un organismo sumamente grande. Y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ir y levantarle el ánimo a la gente que está en el frente, lo necesitan. Ellos no solamente pan con mantequilla, ellos necesitan que alguien les diga, oiga, ¿sabe que tienen razón? Ya, Macanú, usted le vamos a hacer un programa, entonces los mandaron a Bélgica, Holanda, Francia, Holanda,